Un abogado es un licenciado en Derecho que se encarga de la defensa y la dirección de las partes involucradas en los procesos judiciales o administrativos. Es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce con libertad y lealtad de competencia, por medio del consejo y la defensa de los derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y la justicia. El ejercicio del abogado como profesional del derecho tiene como objetivo la búsqueda y la realización de la justicia. De ahí que se defienda con la función de la abogacía no es más que la fórmula de contribuir a la aplicación más justa del derecho. El tema de esta tarde es el ejercicio profesional del derecho. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues para mí también es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente y como cada semana nos sintonizan. Queremos agradecerles mucho el favor de su atención y esperamos que el programa que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes sea de su agrado, sea de su interés y que por supuesto contribuya a la cultura jurídica de los queretanos. Quiero recordarles que esta transmisión es completamente en vivo y nos puede ver cada jueves a las 6 de la tarde a través de la señal de TV UAC, que es el 24.1 de la televisión abierta, el canal 124 en el sistema Megacable, el canal 24 en Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además, nos puede seguir en nuestras redes sociales. Lo invitamos a que nos comparta, que le ponga me gusta, que conozca el contenido en YouTube y en Facebook, en donde aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Ahí usted puede ver el programa completo que se transmite el día de hoy, los anteriores, otros temas de interés que hemos abordado en este programa y también puede ponerse en contacto con nosotros. Con mucho gusto podemos brindarle orientación y asesoría jurídica completamente gratuita y además podemos contactarlo con alguno de nuestros invitados para que le ayuden a disipar sus dudas. También lo invitamos a que por estos mismos medios nos haga llegar dudas, comentarios, si quiere que hablemos de algún tema de su interés, del cual no hemos abordado. Con mucho gusto, este programa es para usted y estamos siempre al pendiente. Pues sí, me gustaría no perdernos mucho para empezar de lleno con el tema. Agradecerle enormemente a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, una persona que tengo el gusto de conocerlo ya de hace un buen rato a título personal, pues agradecerle que haya aceptado esta invitación. Es un conocedor del derecho, además de un estudioso, y por supuesto, pues pertenece también a una familia de grandes juristas aquí en el estado de Querétaro. Por supuesto, me refiero al maestro Ricardo Cárdenas Gracia. Licenciada Laura, si lo podemos presentar. Claro que sí, con mucho gusto, para que lo conozcan mejor. Nuestro invitado del día de hoy es orgullosamente educado en la verdad y en el honor, egresado de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, es licenciado en Derecho y también dentro de su ejercicio profesional se ha destacado como presidente del Colegio de Abogados en Querétaro y también como presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, la CONCAM. El maestro Ricardo Cárdenas es abogado litigante y tiene más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional de la carrera. Es un experto, un conocedor, amigo de este programa, a quien damos la bienvenida. Maestro Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Laura Méndez Olivares, y a mi querido licenciado Gerardo Pérez Alvarado. Para mí es un motivo de mucho orgullo estar con ustedes y sobre todo, bueno, es una forma de sentirme sumamente orgulloso de mi Universidad Autónoma de Querétaro, de mi Facultad de Derecho, a la cual le debo mi formación profesional y mi formación personal. Siempre es un placer estar en la Universidad Autónoma de Querétaro y sobre todo con buenos amigos, mi querido Gerardo, y en el momento que tú nos indiques, empezamos.
Maestro, pues como tú lo comentabas, no seríamos nada si no tuviéramos una carrera que nos pudiera soportar en el sentido, bueno, pues del ejercicio profesional, que pues yo recuerdo que hace años, en los 84, 85, todavía era uno incipiente estudiante de Derecho, ¿correcto? Bueno, creo que todavía menos, pero hablábamos de personas de confianza. Hoy, por supuesto, hablamos de que necesita ser un abogado experto, conocedor. Me gustaría, para no centrarme en otras áreas del derecho, me gustaría centrarme en el área de derecho penal. ¿Cómo ha ido evolucionando, maestro, el derecho penal de hace 10 años para acá o de entonces para acá? Imagínate lo que era el parteaguas, ¿no? De haber eliminado o derogado el delito de adulterio. Hoy, por supuesto, que tú lo comentaras o que lo comentáramos en clase, ya nos veríamos sumamente obsoletos. Pero ¿cómo hemos ido evolucionando? Porque hoy en día, ¿no?, estos nuevos estudiantes de Derecho, aquellas personas que aún están por definir qué van a estudiar para empezar el siguiente ciclo escolar y que puedan decidir estudiar esta bella carrera de licenciatura en Derecho, ¿qué les puede esperar? ¿Qué les depara a los futuros conocedores del derecho? Maestro Ricardo, adelante. Licenciado Gerardo, bueno, sin duda el derecho, como tú lo has manifestado, es una ciencia. Es una ciencia muy especial, es una ciencia de carácter humanitario, es una ciencia que nos pone a los ciudadanos, o más bien a los abogados, en la lupa de las autoridades, de los ciudadanos. Sin duda es una carrera que se debe ejercer con mucha profesionalidad, con mucho conocimiento, con mucha ética y con mucha responsabilidad, Gerardo. El ser abogado litigante y sobre todo en materia penal no es fácil. Siempre estamos en contacto a lo que yo denomino con el lado oscuro de la luna, ¿no? Nos enfrentamos a los fenómenos sociales más delicados, nos enfrentamos al comportamiento de las autoridades y nosotros los abogados pues, estamos en medio, vigilando precisamente que se haga justicia, que se cumpla el debido proceso, que mi cliente, por más culpable que sea tratado con dignidad y con respeto como una persona en conflicto con la ley penal. La carrera de licenciado de Derecho no es fácil, se requiere un gran compromiso. Y ese gran compromiso está, querido Gerardo, en que los justiciables están en nuestras manos, creyendo que tienen una representación técnica y adecuada. Los abogados tenemos que tener no solamente la ética, sino el conocimiento para poder defender a todos nuestros clientes. Sin duda eso es lo más importante que se le puede transmitir a un joven que empieza la carrera como abogado. Esto no es un negocio, Gerardo, no te vas a hacer rico como abogado litigante y muchos en materia penal. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy responsable y sobre todo hay que hablar con mucha responsabilidad y sobre todo establecer con mucha claridad que uno hace su mejor esfuerzo, pero la decisión última la toma el juez, con evidencia clara en nuestros alegatos y el material probatorio que podamos presentar en un juicio. Eso es muy importante establecerlo, mi querido Gerardo. Y si tú me lo permites, voy a tratar de hacer un recorrido lo más rápido de cuál ha sido la historia del derecho penal en México y cuál ha sido su evolución en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, Gerardo, que es muy importante. Bueno, recordamos que nuestro estado penal tiene un nacimiento, pero antes de él, bueno, estuvimos como una colonia que se llamaba la Nueva España, ¿no? No un país, sino era una colonia de España, donde, bueno, estuvimos bajo el régimen jurídico de las leyes españolas que se encontraban vigentes en su momento. Una vez consumada la independencia de México, pues nos tomamos con la novedad que no teníamos un ordenamiento jurídico, ya que nuestros primeros códigos penales, mi querido Gerardo, nacen hasta 1870. Podríamos decir que en esa fecha empieza el nuevo sistema de justicia ya con legislación nacional. Pero durante todo ese tiempo, desde la independencia de México hasta 1870, pasando por la Constitución del 24, nos regíamos para unos dispositivos muy interesantes, que eran las pandectas hispanas mexicanas, que no es otra cosa de que una recopilación que hizo un personaje muy culto de su época, de corte conservador, pero que logró hacer esta compilación, se llama las pandectas hispano-mexicanas, que, como vuelvo a repetir, es una recopilación de las leyes españolas que estuvieron vigentes durante todo ese tiempo, y es un procedimiento muy similar a lo que conocemos como el procedimiento acusatorio adversarial, vulgo procedimiento oral. Después de todo ese tiempo, bueno, pues iniciamos con el procedimiento tradicional que nosotros conocemos, que estaba de naturaleza
extremadamente estricta y que tenía su sustento en el derecho sustantivo. Muy importante, Gerardo, la teoría del delito, la dogmática jurídica. Esto se vino fortaleciendo a través de los tiempos y el problema de la guerra civil en España, en los 45, 50, llegaron a México pues infinidad de catedráticos, de científicos del derecho y fueron un gran aporte a la cultura mexicana de nuestro derecho tradicional, que estaba basado en el cuerpo del delito y en la responsabilidad de forma primaria y después en la responsabilidad para sentencia, un procedimiento netamente escrito, pero privilegiando el derecho sustantivo, toda la teoría del delito y el sistema dogmático. Y bueno, claro, pasaron los años y ya en la década de 1980 empezaron los primeros movimientos sobre la tutela que México requería de un sistema de justicia penal más avanzado. Y bueno, regresando un poquito al pasado, Gerardo, también tú recuerdas que su sistema jurídico, bueno, pues pertenece al sistema romano, germánico, continental y europeo. Y el otro sistema, también de los más importantes, es el sistema de precedentes que utiliza el common law del sistema inglés y el sistema norteamericano. Esas eran las dos grandes áreas del derecho. Nosotros optamos por el área del derecho romano, germánico, no continental europeo, que es el que nos puso las reglas durante muchos años. Y no quiere decir esto que el derecho no haya evolucionado, Gerardo, siempre hubo teorías muy importantes. Yo recuerdo el derecho tradicional, modificaciones muy importantes, por ejemplo, en el año 84-85 vino la primera reforma constitucional, que para nosotros era, hoy los hombres se han de sorprender, ¿no? La incorporación de lo que en aquel tiempo llamábamos garantías individuales a lo que hoy conocemos como la carpeta de investigación, que en aquellos tiempos era la verificación. Por primera vez el abogado podía estar presente en la fase de investigación preliminar del delito, podía entrevistarse con su cliente y lo podía asesorar. Dejaba de ser la reina de las pruebas, la confesión rendida ante la policía, y los abogados aplaudíamos porque era una reforma muy importante. Por los muchachos que no tuvieron conocimiento de esos hechos, pues a lo mejor lo ven irrelevante, pero es muy importante que lo conocieran. Después el derecho empezó, como te digo, a modificarse y por ahí del año 92 empezó a través de las nuevas teorías alemanas, la teoría del finalismo, y eso trajo como consecuencia la teoría del tipo penal, donde obligaba a los órganos jurisdiccionales a alimentar la orden de aprehensión, el auto de término, de tal manera que se cumplieran todos los elementos del delito. Te hablo de los elementos objetivos, responsabilidades, circunstancias de modo, tiempo y lugar, forma y grado de participación, etcétera, etcétera, porque el tema es muy largo. Después vinieron reformas muy importantes, te puedes acordar, por ahí el año 2000, en materia de delincuencia organizada, en 2006 ratificamos la Convención de Palermo en materia internacional. Bueno, nos empezamos a involucrar en el derecho internacional o el derecho transnacional. Para eso es muy importante establecer tres cosas muy importantes, pero cómo era vista nuestra constitución política de los Estados Unidos desde el orden jurídico. Bueno, primeramente la constitución era vista simplemente como un instrumento político. Después pasamos a la época del derecho constitucional, donde ya la constitución era vista no solamente como un instrumento político, sino también como un instrumento jurídico sujeto a interpretación. Y en este momento pues, estamos en este esquema de derecho transnacional, el derecho internacional de los derechos humanos. Y como al Estado mexicano siempre le gusta meterse en camisa de 11 varas, pues ahí vamos a crear compromisos internacionales. Y bueno, tuvimos reformas muy importantes. La primera de ellas fue en el 2008, la reforma en materia de seguridad y justicia, que más adelante nos ocuparemos, mi querido Gerardo. Y en forma consiguiente vino aquella gran reforma de 8 de julio del 2011 en materia de amparo, y luego el 11 de julio la de derechos humanos. Y ahí se abrió un parteaguas muy importante, el derecho internacional, el bloque de constitucionalidad o el parámetro de constitucionalidad con la reforma del artículo primero, donde ya no solamente la Constitución era la ley vigente que se podía interpretar y que debía ser interpretada siempre conforme al mismo texto constitucional y siempre bajo el principio de prohombre, siempre a favor de los ciudadanos, sino que además todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano son ley y tendrían el mismo valor que la Constitución política. A eso nosotros lo llamamos el parámetro de constitucionalidad. Tema nada sencillo. Derivado de ese parámetro de constitucionalidad, bueno, se establecieron infinidad de leyes reglamentarias.
En materia de seguridad y justicia, Gerardo, bueno, pues estuvimos en Código Nacional de Procedimientos Penales hasta abril del 2014, la nueva ley de amparo hasta el 2016. Y cuando hablamos de aquella gran reforma de los derechos humanos, solamente pensamos que es el artículo primero constitucional. No, hubo reformas al primero, al 16, al 17, al 18, al 19, al 20, al 21, al 73, al 123, al 115. ¿Sí? En materia también de seguridad y justicia hubo también una gran reforma. Sobre todo también una de las grandes reformas a los derechos humanos es el artículo 29, que habla sobre la suspensión de los derechos humanos hoy, que están debidamente reglamentados por las garantías individuales. Ese en gran esbozo es el gran recorrido que tenemos hasta este momento, que sí me gustaría platicar un poquito más, con más detenimiento, de este segundo tema, que es ya la implementación del nuevo sistema de justicia a través del procedimiento acusatorio adversarial, que nace, como te digo, con su reforma del 2008 y su coyuntura con derechos humanos y amparo, y que fortalece ya la estructura de los estados, más o menos a partir del 2014, vemos ya un esquema más definido de este nuevo sistema de justicia. A grandes rasgos, más o menos, es el contenido de la historia, que se requeriría mucho tiempo, Gerardo, y muchas clases para analizarlo, y sobre todo, lo más importante, se requeriría de verdaderos expertos y no de un servidor que solamente te está dando una plática general de todos esos eventos tan importantes, pero que como abogado litigante hay que conocer. Maestro, el abogado fíjate litigante que es el vago de la calle, claro. El abogado de la calle tiene que tener, pues, no solamente la experiencia de la vida, sino la práctica profesional, el contacto con sus clientes, con los tribunales, con las autoridades. No es nada fácil, pero vuelvo a repetírselo, es una profesión que te deja grandes satisfacciones. Me siento muy orgulloso de ser abogado, y si pudieran hacer, Gerardo, volvería a ser abogado. Y es más, el día que yo descanse en paz, me gustaría que en mi tumba existiera un epíteto donde dijera Ricardo Cárdenas, abogado. Yo creo que sería la mayor satisfacción que un profesionista del derecho podría tener. Bien, maestro. Te quiero agradecer, Ricardo, porque haces una semblanza muy, muy importante de estas reformas y a lo mejor lo platicas con una tranquilidad tan emocionante que no quería interrumpirte, porque pues, nos hablas de la reforma, por supuesto, de 2008, nos hablas de la reforma de derechos humanos de 2011, que incluso, bueno, un verdadero parteaguas en lo que tiene que ver, incluso yo creo que el artículo primero quedó tan amplio que a veces me cuesta trabajo que podamos cumplirlo o que los gobernados puedan entender todo lo que implica este entramado. Máxime, no me voy a meter en polémica porque no es el tema. Maestro Ricardo, pues que derivado del artículo primero constitucional, donde prohíbe la discriminación incluso a personas de origen étnico, racial, de género, pues hoy en día tenemos meses en donde nuestro estado de Querétaro modifica el artículo del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice muy sencillo, pero fíjate qué evolución hemos tenido. Ahora, igual hablar en su momento de una averiguación previa y ver hacer o realizar el acuerdo de la legalidad de la detención, cuando hoy tenemos jueces de control, cuando hoy las máximas o las expectativas de derechos son mucho mayores para que pues haya un debido proceso y que, por supuesto, las personas que son detenidas en la comisión de un delito pues sean tratados no como delincuentes, sino como seres humanos. O que incluso, maestro, yo aplaudo enormemente que puedas tener este intercambio de conocimiento, porque cualquier persona podría decir, hombre, pues es muy sencillo que el abogado ingrese al Cerezo. Y como abogados también traemos nuestros bemoles, ¿eh? El hecho de que pues igual a lo mejor vas con tus zapatitos bien bonitos, con mucha agujeta, y que de pronto te digan, pues quítese sus zapatos porque el escáner no llega hasta ahí, le tengo que revisar los calcetines, y que bueno, pues luego tengas que estar, imagínate gente que vaya con botas, ¿no? Así tipo Fox, y que tengas que estar sentado quitándote tus zapatos como abogado. O sea, es importante conocer el ejercicio de la profesión, claro, y que puedas llevarlo también a la teoría. No nada más es de estar con libros y que sea un profesor investigador, pero que nunca haya litigado. Pues, ¿cómo transmites ese conocimiento? Maestro Ricardo, vamos a esta segunda parte. ¿Cómo hemos evolucionado en el proceso penal? El derecho penal es
Para mí es la principal rama del derecho, Gerardo. El derecho penal nace de la filosofía del derecho. El derecho penal lo encuentras de textos tan antiguos, tan importantes como la Biblia, hasta los tiempos más modernos. Los encuentras en todas las áreas del pensamiento, sobre todo en las áreas humanísticas. El derecho penal ha evolucionado de tal forma que el momento de incorporarnos a ese régimen con los derechos penales, inclusive desaparece, como lo habíamos comentado anteriormente, Gerardo, el término delincuente, ¿no? O el término rufián, o cualquier término peyorativo que puedas tener contra una persona por un concepto tan sencillo y tan claro como una persona en conflicto de la ley penal, en base pues, a los principales principios de los derechos humanos, querido Gerardo, que son la libertad, la independencia, ¿sí? La legalidad, sobre todo la dignidad y libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Este nuevo parteaguas del derecho nos implica un reto muy importante, ¿no? Un reto muy respetuoso de los derechos humanos, un reto muy respetuoso al previo y debido proceso donde se deben de reunir todas las garantías, todos los derechos humanos, un régimen muy importante del principio de inocencia en sus 6 vertientes, en su trato procesal, en el acotamiento de la prueba, en la valoración de la prueba, principios fundamentales en la defensa, como es la defensa técnica y adecuada, que tú sabes, Gerardo, que hoy en día si el abogado no está preparado para enfrentar un procedimiento de esta naturaleza, bueno, el juez inmediatamente invoca esa circunstancia en forma muy respetuosa, te manda a llamar y te dice, si no puede con el asunto, abogado, pues díganos para formarle a una persona que verdaderamente represente, porque el objetivo principal no es el desarrollo profesional del abogado en sí, sino lo que tenemos a un lado es la protección de los derechos procesales de una persona en conflicto con la ley penal, y eso genera una responsabilidad extraordinaria y de mucha ética profesional y de mucho conocimiento. El derecho ha evolucionado de tal forma que nos obliga a los abogados del viejo sistema, Gerardo, aún con 30 años de experiencia y con poquitos conocimientos en la teoría del delito, en la dogmática jurídica. Estos nuevos lineamientos nos traen a un ensayo más importante. ¿Por qué? Porque, como tú lo dices, ¿no? A través de la época tan importante, de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es el ciberespacio, de todo lo que es el derecho transnacional de los derechos humanos, pues nos vio obligados, Gerardo, a todos los abogados a volver a las aulas, a poder estudiar, al poder a practicar, a establecer nuevas directrices procesales, que yo le llamo así al derecho penal acusatorio, ¿no? Pero hemos olvidado una parte muy importante en este nuevo alcance, ¿no? Hemos olvidado la teoría del delito. Parece que nos hemos vuelto mecánicos, que el derecho se ha vuelto muy, muy especial en nuestras nuevas técnicas de legislación y hemos abandonado un poquito la teoría del derecho. Creo que los abogados nuevos, los abogados jóvenes, no han estudiado mucho lo que es la ciencia del derecho, y ese es el principal soporte. Si no tiene los elementos sustantivos para enfrentar un proceso, los lineamientos procesales serán importantes, pero no serán definitivos. Claro. La estructura... Tenemos un problema ahí con el audio, maestro. Maestro Ricardo. Aquí está. Ya. Sí, tenemos un problema normativo tan importante que, como te vuelvo a repetir, la Constitución hay una interpretación directa, ¿no? Los tratados internacionales, las restricciones a los mismos tratados internacionales que ha establecido la Corte para que todos aquellos derechos humanos que se encuentren no acorde con el derecho internacional de los derechos humanos y sobre una restricción de la Constitución no los podemos llevar a cabo. Tenemos el Código Nacional, tenemos la Ley de Amparo, tenemos la Ley de Ejecución Penal, tenemos la Ley de Mecanismos Alternos, tenemos protocolos tan importantes de actuación de policía como es el primer respondiente, como son todos los protocolos de uso de la fuerza física, de armas de fuego, como son todos los protocolos de detención, como son los protocolos de respeto a los derechos humanos, desde la detención a la puesta del Ministerio Público. O sea, sí se ha profesionalizado, contamos con instituciones y con instalaciones por parte del Estado muy modernas, con mucha tecnología, con mucha capacitación, pero nos falta más sensibilidad, nos falta más humanismo, nos falta la ciencia del derecho en el desarrollo profesional de forma ética y responsable, tanto del abogado litigante como de la autoridad que participa en ese gran sistema. Gerardo, te hablo del gran sistema cuando te hablo desde la prevención, cuando te hablo de la seguridad, cuando te hablo de la procuración, cuando te hablo de la administración y cuando te hablo del sistema de ejecución de las penas, el sistema penitenciario. Es un círculo acompañado del derecho constitucional y del derecho transnacional de los derechos humanos. Como tú verás, no es una tarea fácil,
englobar todo ese tipo de conocimientos. Y no nos queda otra que seguir estudiando para tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el justiciable que repensemos se lleve una satisfacción de haber sido defendido con honor y con justicia, mi querido Gerardo. Sí, fíjate que quiero retomar esto último que tú comentas, que no deja uno de seguir aprendiendo, no deja uno de seguirse preparando. Yo estoy seguro que las personas que estén viendo esta transmisión o las que nos puedan seguir después en las diversas plataformas en donde se queda grabado este programa, maestro, estarán mucho a la reflexión en dos cosas importantes. Uno, no porque tengas un título, no porque tengas un grado, quiere decir que ya lo sabes todo. Esto del derecho ha ido evolucionando y nos hace que en muchas ocasiones, cuando escuchas una plática, una charla, te das cuenta que a veces no sabes todo o no sabes nada. Y dos, ¿cómo y con qué calidad moral puedes llevar un juicio si no tienes la expertise, el conocimiento para poder defenderlo, teniendo por lo menos los mínimos conocimientos que hablaríamos de la teoría del delito, ¿no? Hablando de orden penal, no se diga, por supuesto, de órdenes familiares o cuestiones civiles o cuestiones mercantiles, que también tenemos la oralidad, y no se diga, pues, no, la situación laboral. Maestro Ricardo Cárdenas, nos quedan 3 minutos para cerrar este bloque e irnos a la pausa. ¿Algo que quieras comentar? Nada más, como tú lo manifiestas, este trabajo del abogado es estudiar, leer precedentes, leer ejecutorias, leer nuevas hipótesis, nuevas tesis, leer todo lo que podamos aprender. Y recordar una cosa tan importante: el derecho es una ciencia tan grande, tan importante, Gerardo, que en el ámbito profesional te ves involucrado con medicina, con ingeniería, con contabilidad, con todas las áreas y ciencias que te puedas imaginar. El derecho se ve involucrado. Y si bien es cierto, pues no puedes ser todólogo ni experto en todo, pero sí tienes que tener los conocimientos necesarios para brindar, pedir auxilio, informarte y buscar los esquemas de colaboración institucional o con profesionales para llevar estos fines. Para eso es otro tema también muy importante que quisiera aprovechar estos 6 minutos para reflexionar: la colegiación de los abogados, la capacitación, la certificación de los abogados, temas pendientes, temas que al Estado no le ha preocupado y que los abogados litigantes, que mucho hemos defendido y querido la colegiación de los abogados, estamos tristes ante la falta de opinión pública, ante la falta de carencia de proyectos interesantes para el desarrollo de la justicia en Querétaro, del desarrollo de la seguridad. Parece que los colegios de abogados se han quedado muertos, parece que nuestros líderes no les importan los medios de comunicación o no manifiestan inquietudes verdaderamente relevantes a favor o en contra del Estado, siempre buscando los canales adecuados y respetuosos. Pero pues el tema de la colegiación, la certificación y la profesionalización de los abogados es muy importante y es un tema que también se ha descuidado. Sí, fíjate que lo quería abarcar en el siguiente bloque, porque tú, como presidente del Colegio de Abogados, como presidente de la Confederación Nacional de Abogados, que aglutina a todos los abogados de la República Mexicana, maestro Ricardo, pues será algo muy importante que puedas transmitir de por qué es la importancia de la colegiación. Muchos podrán decir, bueno, pero yo con que tenga mi cédula, ¿yo por qué me tengo que colegiar? Al contrario, creo que vertir o tener una voz o hacer una voz fuerte que pueda señalar las problemáticas que tiene el abogado día a día en el ejercicio de la profesión debe de ayudar y abonar muchísimo, ¿no? Si no tienes inconveniente, maestro Ricardo, regresaremos con esta parte y desmenuzaremos un poco más lo que tiene que ver con el derecho, con independencia que tengamos ya un par de preguntas que te podamos formular regresando ya de la pausa. Licenciada Laura Méndez. Sí, quiero recordarles, aquí ya tenemos en lista algunas preguntas concretas que nos ha hecho llegar nuestro auditorio, que con gusto vamos a exponerlas aquí con nuestro invitado. También quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros por ahí en redes sociales. Nos encuentra como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Estamos al pendiente. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de esta ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y nos hace favor de acompañar a la distancia el maestro Ricardo Cárdenas Gracia, con el cual estamos hablando del ejercicio profesional del abogado. Quiero agradecer, antes de pasar a las preguntas también que tenemos ya por aquí, un par de ellas, maestro Ricardo, si me lo permites. Quiero pasar también a agradecer a las personas que nos siguen aquí a través de las redes sociales, la Ana María MT, Paola, la señorita Ana Julia Terrazas, excelente programa. Gracias, muy amables por el favor de su atención, que estén aquí pendientes del programa. Y tenemos un par de preguntas, maestro Ricardo. Licenciada Laura Méndez. Sí, aquí nos hicieron llegar amablemente nuestro auditorio algunas preguntas importantes que tienen que ver, licenciado, con algunos temas que ha tocado en el primer corte, que me parece importante ahondar un poco al respecto. La primera de las preguntas que nos hacen llegar aquí a través de WhatsApp es respecto a la experiencia que debe de tener un abogado. Nosotros, como profesionistas del derecho, podemos exponer que es importante la capacitación, que es importante estudiar, actualizarnos, etcétera. Y posiblemente uno como defensor, como abogado, puede percatarse cuando es que el abogado contrario, el abogado que defiende los intereses contrarios, conoce o no respecto al tema, al proceso y al derecho en general. Pero visto desde el punto de vista de el representado, es decir, del ciudadano que acude a contratar los servicios de un profesional del derecho, ¿cómo puede saber la persona que recibe este servicio si su abogado realmente conoce, tiene experiencia y está capacitado para llevar su asunto? Y que nos comente, por favor, maestro, cuáles son algunos consejos que pudiera darle, sí al abogado, pero también al representado al momento de elegir o mantener un abogado. Sí, mira, la pregunta es muy importante. ¿Cómo la contestaría yo? Bueno, yo creo que para establecer la experiencia del abogado y sobre todo la forma de contratación del mismo, bueno, pues se parte de los principios fundamentales, ¿no? Que sea verdaderamente licenciado en Derecho. Para mí sería muy importante contar con una especialización o una maestría o hasta un doctorado en materia determinada. El campo del derecho, la ciencia del derecho es tan amplio que pues, es muy difícil. Yo a través de 32 años en mi ejercicio profesional, como dice Gerardo, pues no sé nada. Todos los días aprendo, todos los días rectifico, todos los días vuelvo a estudiar, todos los días preparo mis audiencias y muchas veces aún así se cometen errores. El abogado debe tener sobre todo una característica fundamental y más en nuestro sistema de justicia penal. Como decimos nosotros en la calle, tiene que subir inmediatamente el agua a la azotea, ¿no? Es instantáneo. No hay forma de estar razonando, ni platicando, ni estableciendo alguna circunstancia. Y para poder resolver esa hipótesis o ese dilema, se requiere conocimiento almacenado a través de toda la experiencia, de toda la especialidad de la materia o la rama, y eso sin duda nos va a facilitar mucho nuestro trabajo. Sin duda, hemos manifestado el licenciado de Derecho, que cuente con alguna especialidad, pues que se encuentre actualizado a través de cursos de actualización, ya sea en las instancias administrativas o en los estados jurisdiccionales o por su cuenta, que nunca deje de hacer eso el abogado para que pueda demostrar y que, bueno, pues que tenga experiencia en los tribunales. Es un tema de discusión, pero vale la pena recordarlo, ¿no? Los primeros formadores del derecho, desde que se instala en México, por allá la primera universidad pontificia, ¿no? De un corte netamente de la Universidad Salmantina, que es de las universidades más antiguas y más prestigiadas de Europa, y un corte eminentemente liberal cuando se crearon las primeras instituciones del derecho y las primeras clases del derecho, la Universidad Pontificia, para aquellos que no lo sepan, bueno, pues es el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y se enseñaba la profesión o se ejercía la profesión en dos partes. Primero, la formación del abogado era netamente a través de todas las fuentes del derecho. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho? Porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Pues la ley, la jurisprudencia, los precedentes, las fuentes históricas, el derecho comparado, las fuentes formales como la filosofía del derecho, la lógica, la ética, ¿sí? Todo lo que era el proceso gramatical para enseñarnos a hablar y escribir, que es otra de nuestras carencias
de formación, desde nuestra formación, y más los que venimos de la formación pública, con muchas carencias en la gramática, que también era un tema fundamental. Y eran 3 años de arduo estudio, las primeras basadas en lo que hoy se quejan mucho de lo que nosotros conocemos como las ciencias metafísicas, hoy les llaman pues, las ciencias de carácter social, humanista, ¿no? Eran muy importantes porque partían de principios filosóficos, éticos y morales muy importantes en el ejercicio de la profesión. Y en los otros 3 años se mandaba al estudiante a las instituciones públicas o a los grandes despachos para que aprendiera el litigio aunado al conocimiento que había adquirido durante esos 3 largos tiempos. Y otro tema que también yo he resaltado y he puesto mucha opinión, todos nuestros maestros eran abogados litigantes o eran servidores públicos encargados de la procuración o la administración de justicia. Y eso ha desaparecido, pues por verdaderos docentes, por gente preparada del campo de la docencia, pero para mi gusto esta estructura anterior era muy importante. Hoy simplemente con la licenciatura que se vayan a enojar conmigo en las instituciones académicas, o simplemente estamos formando técnicos, mecánicos del derecho, mejor especializados, pero no científicos o gente más preparada. Entonces la única forma de ir adquiriendo esos conocimientos que nos enseñaba el conocimiento anterior y tan importante, pues es seguir estudiando a través de las especialidades, maestrías, cursos, y estudiar por nuestra cuenta y interpretar el derecho de la forma más amplia. Esa sería la forma en que yo le podría responder. Y aparte, pues lo más importante de la fama pública que pueda tener el abogado respecto de sus antecedentes profesionales, recordando que el abogado litigante, y más en materia penal, pues parte del reconocimiento social y sobre todo de los resultados que uno pueda dar. No estoy hablando de absoluciones ni que todos sean inocentes, ¿no? Sino de una pena justa y dictada conforme al derecho. De eso hablo yo. Claro. Sí, aquí también al respecto es importante comentar, maestro, que, bueno, muchas veces uno elige un abogado por una recomendación, pero es posible que la persona que me recomienda a mí le llevó, por decir un ejemplo, un asunto laboral. Y el asunto que yo pretendo poner en conocimiento del abogado es un asunto familiar, por decirlo así. Es importante verificar que ese abogado efectivamente esté especializado o tenga más experiencia en el área del derecho en la que yo requiero contratar sus servicios. Además de que el tema de la expedición de la cédula profesional, de los grados que puede tener el abogado como parte de su preparación profesional, forman parte de un registro nacional de profesiones y todas las personas, por ser documentos públicos, podemos consultar en línea si el abogado tiene o no registrada una cédula profesional. Creo que eso también es importante que las personas sepan, que pueden poner ahí en su buscador en línea, consulta de cédula profesional con el nombre completo del profesionista, y ahí puede aparecer el grado que tiene o los grados y las cédulas que se han expedido a su favor. Claro, y también sería muy importante, bueno, pues, realizar varias consultas, varias opiniones, para tener la certeza de que la persona que vayan a contratar pues, sea la que reúne las pretensiones, ¿no? Y el abogado, pues sin duda, pues deberá de actuar pues, con toda la veracidad en cuanto al hecho en sí y en cuanto a las posibles soluciones hipotéticas que se puedan presentar. Claro, siempre sin perder de vista, mi querida licenciada, que el que firma las sentencias es el juez. Uno pone nuestro argumento y nuestro trabajo, ¿no? Por supuesto. Sí, eso es importante también que la gente sepa que pues necesariamente un resultado pues no depende del abogado, pero sí en buena medida forma parte del procedimiento y claro que es una parte elemental del destino o de la finalidad pues del proceso. Otra pregunta importante, maestro, que nos hacen llegar aquí en nuestro auditorio, tiene que ver con el tema de los honorarios. No solamente del monto de los honorarios, sino de la forma en la que el abogado debe cobrar. Es decir, aquí hay una doble vertiente y queremos conocer su opinión. ¿Es correcto? El abogado tiene una capacitación, el abogado tiene determinada perfil profesional, determinados años de experiencia, que es importante para saber si puede o no llevar o conocer de un asunto. Ahora, ¿cómo cobra el profesional del abogado? Y además nos preguntan concretamente si existe algún parámetro que regule el cobro de los honorarios de los abogados. Una pregunta importante. Sí, sin duda hay un estatuto normativo, es la famosa ley arancelaria del abogado, que forma parte de la ley de profesiones en el Estado. Muy chistosa la ley de profesiones porque el único arancel que existe es el de los abogados, ¿ya? No hay arancel para ningún otro profesionista que para los abogados.
Y sin duda, bueno, es un tema que se ha discutido durante mucho tiempo y el arancel pues no se utiliza. No se utiliza, más bien el arancel de cobro de honorarios es más bien para los juicios del orden privado, donde, bueno, usted puede tener la capacidad de exhibir por ahí una planilla de liquidación de honorarios a la otra parte cuando resulte condenada a gastos y costas, pero en materia penal no existe eso. Sin embargo, sí nos encontramos regulados por la ley arancelaria, donde los parámetros mínimos de cobro pues, son mínimos, ¿no? Por porcentajes mínimos sobre las cantidades o los bienes jurídicos afectados. Pero el derecho penal, bueno, sí es muy importante el cobro de honorarios, sí es muy importante lo que el abogado se puede valorar o lo que puede vender el abogado. Pero debe hacerse de una forma equilibrada, de una forma sensata. Y yo, en lo particular, pues sí, como no, la capacidad económica que pueda tener un cliente pues, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque nos puede permitir a nosotros pues, desarrollar un trabajo más profesional, donde nos podemos apoyar en científicos relacionados con materias periciales o con las mismas materias relacionadas con el campo del derecho, en el caso necesario que se requieran más abogados para enfrentar una circunstancia, que el sistema penal nuevo, el nuevo sistema penal acusatorio nos obliga que cuando lleguemos a juicio es muy difícil llegar solo, ¿no? Hay que llegar con varios abogados, pero también esto depende del parámetro del cliente, ¿no? Y de la capacidad de lo que pueda vender el abogado. Cada quien tiene su forma de cobrar, cada quien tiene su forma de hacerlo, respetuosa. Pero el cobro de honorarios es muy delicado, sobre todo cuando el abogado de forma irresponsable establece parámetros de triunfo, de plena certeza en el ejercicio profesional y de resultados. Hay asuntos que sí los puedes ver y puedes ver que sí tienes una salida alterna, que puedes negociarlo, que lo puedes sacar, ¿no? Pero hay delitos muy delicados, ¿no? Donde el ser humano y el justiciable se está jugando la vida. Y un acto indebido de un abogado sobre una promesa indecorosa o sobre una promesa imposible de cumplir, pues genera una gran expectativa en la sociedad y si va acompañada de un cobro excesivo de honorarios, porque una cosa es que tú le digas a tu cliente, te voy a cobrar tanto por la talacha, por mi trabajo, por tu conocimiento, y si yo gano el asunto, te voy a cobrar tanto. Pero si tú le dices a tu cliente que le vas a cobrar cantidad determinada y que te comprometes a poner en libertad a su familiar o a su cercano, en este sentido, sabiendo tú que la carga jurídica por parte de la autoridad es muy fuerte, bueno, pues yo creo que estás cometiendo un grave error y estás cometiendo una grave falta ética a tu profesión, porque te estás engañando a ti mismo y estás engañando a tu cliente y eso te puede generar un grave perjuicio. Cada quien sabe lo que cobra, cómo lo cobra y si verdaderamente lo vale. Y eso se ve reflejado, vuelvo a repetir, en la longitud de tu trabajo, en la calidad de tu trabajo y en el resultado que des de forma consciente y consensada con tu cliente. Esa sería mi respuesta, licenciada. Sí, maestro, creo que menciona puntos muy importantes que han generado tal vez un sentimiento negativo respecto a nuestro gremio por parte de la sociedad, porque efectivamente nosotros como abogados estoy segura que hemos sabido de es que el abogado me cobró tanto y no hizo nada, o es que el abogado me dijo que iba a ser tal y no resultó cierto y pues un me amparo cobró. porque le iba a divorciar, ¿verdad? Sí, o sea, realmente, claro, realmente es muy delicado la responsabilidad que tiene un abogado, no solo de conocer, sino también de realmente honrar la profesión y evidentemente pues actuar de una manera ética. Es correcto que pudiera resultar falso que un abogado con toda certeza yo me comprometo a que el resultado va a ser este o me comprometo que en tanto tiempo lo resolvemos. Eso es una mentira, que posiblemente es con el ánimo de persuadir al cliente, de darle cierta, hasta cierto punto como lo que el cliente necesita escuchar, pero sí tiene que haber una responsabilidad ética por parte del profesionista de hablar con la verdad, de ser honestos respecto a su conocimiento y también respecto al servicio que le ofrece al cliente. Y al respecto, maestro, tiene mucho que ver la tercera pregunta, que tiene que ver con el aspecto ético de los profesionistas. Nos preguntan aquí qué pasa, porque repetimos, es muy común que haya un mal sabor de boca con alguna experiencia de un ciudadano respecto a algún abogado que haya contratado en alguna ocasión. ¿Existe alguna consecuencia
jurídica, alguna consecuencia en cuanto a la profesión del abogado que incurre en alguna conducta que pudiera considerarse poco ética? Sí, mira, la profesión del abogado es tan importante que en determinadas materias, bueno, yo diría que en todas las materias, los bienes jurídicos tutelados por la ley y los que uno representa, pues son muy valiosos, ¿no? Desde el patrimonio, desde la vida, desde la integridad física, desde la libertad, o sea, todos y cada uno de los bienes jurídicos son muy importantes. Para un cliente su asunto es el de mayor relevancia, el más importante. Y entonces es cuando el abogado debe tener el primer parámetro, ¿sí? Tener la responsabilidad, si dice si va a tomar el asunto, y lo va a tomar cuando verdaderamente tenga los conocimientos. Y aparte de eso, lo más importante, ¿no? Hay que establecer con el cliente primero el concepto del caso en particular, ¿sí? ¿Qué elementos tenemos de carga? ¿Qué elementos tenemos de descarga? ¿Con qué elementos probatorios tengo? ¿Qué recursos cuento? Es todo una estructura de trabajo metodológico que tienes que hacer en forma de investigación para poder resolver una circunstancia jurídica. Y tienes que hacerlo. Y tienes que hacer tu mejor esfuerzo y tu mejor trabajo y combatir y hacer todo. Y siempre tener informado a tu cliente y siempre tomar decisiones consensadas. Inclusive, si es necesario celebrar contratos de prestación de servicio, si es necesario hacer escritos donde las dos partes están de acuerdo en renunciar a un juicio, obtener un abreviado, en solicitar debidas modificaciones. Hay muchas formas que uno como abogado debe protegerse, porque el día que el cliente no queda satisfecho, tú puedes decirle, mire señor, yo sé que fue muy difícil su situación y está usted muy enojado, pero mire, aquí está mi trabajo, ¿no? Y se lo pongo a la disposición de cualquier jurista para que lo analice y le dé un comentario bueno o malo. Pero si yo no realizo mi función, no realizo mi trabajo, pues por supuesto que el cliente va a estar ofendido y por supuesto que va a estar con todo el derecho de ejercitar no solamente una acción penal ante las autoridades por responsabilidad en el ejercicio particular. Como usted bien lo sabe, nuestro Código Penal del Estado establece un capítulo de delitos cometidos por abogados y aparte de los delitos cometidos contra el servicio público, particulares, o sea, y aparte todo el catálogo de delitos en que puede incurrir un abogado, desde el fraude, el abuso de confianza, el fraude procesal, la falsedad, el uso de documentos falsos, etcétera, etcétera, etcétera. El abogado vive en el lado oscuro de la luna, licenciada. Hay que hacer las cosas bien. Y desde el punto de vista ético, sí, efectivamente, y ese es un tema que tiene que ver con la colegiación. Si usted revisa por ahí, por ejemplo, el Estatuto de Formación del Colegio de Abogados Litigantes en 1976, verá usted que dentro del registro de esa acta constitutiva no solamente se encuentra el estatuto de toda la vida normativa y estructural del colegio, sino que está acompañado de un instrumento muy importante que es el Código de Ética, al cual los abogados le responden a sus pares, los colegiados, y tiene una sanción muy importante que es el conocimiento y el descrédito que pueden tener por sus propios pares. Por eso es otro de los temas más importantes, también el de la colegiación, porque el colegio vigila el actuar de los abogados, la gente puede irse a quejar no solamente ante la autoridad, sino puede irse a quejar ante el colegio de una falta ética del colegio, y el colegio dentro de sus estructuras normativas pues, también cuenta con marcos de responsabilidades y procedimientos para sancionar o llevar a cabo a los abogados como lo hacen los colegios de abogados en otros países tan importantes como Europa, Sudamérica, ¿no? A capacitar al abogado que comete un error, a capacitar al servidor público que está en una función y que no lo está haciendo bien. Muchas veces desde el punto de vista ético no es suficiente el más sabor de boca, como tú digo, sobre la responsabilidad moral o ética de un profesionista, sino pues el problema es buscar las soluciones, y una de las conclusiones sobre el error que se cometa, usted tendrá la obligación de tomar un curso de 28 días o de 30 días y presentar un examen donde usted me confirme que puede seguir ejerciendo la profesión de forma digna. ¿Pero por qué? Porque esos abogados, esos colegios de abogados de otros países son entes estatales, paraestatales, donde tienen la facultad inclusive de anular el ejercicio profesional. En Estados Unidos la profesión, bueno, pues ¿quién la permite? Los colegios de abogados. ¿Quién realiza las sanciones y quién puede expulsar a un abogado por realizar conductas contrarias a la norma, contrarias al deber o contrarias a la ética? Bueno, por los colegios de abogados. Pero en México le tienen miedo a los colegios de abogados, las autoridades. No quieren tener colegios importantes, fortalecidos, simplemente los utilizan a que Gerardo se enoje conmigo porque luego dice que me paso. Pero sí, pues son paleros, ¿no? Levantaderos de algunas estructuras del Estado o algunas
alcances de políticas del Estado. No está mal reconocer lo que hay que reconocer, pero también el Colegio de Abogados debe ser un órgano crítico, debe ser un órgano de propuesta y sobre todo debe ser un órgano que vigile el actuar de los abogados. Maestro, sin duda alguna, siempre es un gusto platicar contigo y la verdad es que espero que no sea la primera ni la última vez que puedas acompañarnos en esta mesa de trabajo. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo y bueno, pues te mando un fuerte abrazo a la distancia, licenciada Laura Méndez, si podemos despedir, por favor. Sí, muchas gracias. También queremos agradecer, aparte de nuestro invitado que nos acompaña a la distancia, también a todo el equipo, gracias a quien es posible la transmisión de este programa. Queremos agradecer ahí en controles a Denis Sánchez, a Jaime Varela, a Osier Santaella, a nuestro productor Jaime Varela y por supuesto aquí detrás de cámaras, Agustín. Muchas gracias a todos y a usted por el favor de su atención. Maestro Ricardo, muchas gracias. Fuerte abrazo a la distancia. Gracias, licenciada Laura, gracias, licenciado Gerardo, gracias a todo el equipo de colaboradores y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy amable. Gracias, maestro. Gracias. Adiós. Y bueno, pues recuerda que tenemos una cita, usted y nosotros, el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, aquí desde TV UAC. Gracias y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.